Hola a todos. En este seminario vamos a ver la gestión de activos en la empresa ante la crisis del COVID. La pandemia del COVID realmente no es nada que se haya experimentado jamás en los últimos años, es lo que se llama un cisne negro, y la crisis tendrá sin duda pues implicaciones de gran calado, pues no solamente para las personas, sino también para las empresas y para la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, la industria de la gestión de activos y la gestión de riesgos pues también va a afrontar nuevos desafíos colosales y aspira pues a realmente convertirse en un cambio pues muy significativo en el paradigma actual de las empresas, ¿no? Dicho esto, lo que vamos a ver en esta webinar, pues lo he dividido en 5 partes. La primera parte vamos a ver un poquito los precedentes a lo que es la gestión de activos y la gestión de riesgos, el impacto en la economía global de esta crisis del COVID, cómo ha sido la respuesta de dos sectores como el sector financiero y el sector asegurador, que son de vital importancia para la reactivación de las empresas, cómo va a ser la gestión de activos y la gestión de riesgos y cuáles son las previsiones que realmente se pueden obtener a día de hoy, ¿no? Viendo que esto puede cambiar realmente muy rápido en poco tiempo, como lo hemos visto en distintas economías, ¿no? Tradicionalmente, la gestión de activos se basaba en una norma que era la PAS 55 y lo que es la IOS 55.000, 55.001, 55.002 pues 55.000X, abre realmente todo un campo de oportunidades para una mejor gestión de activos, ¿no? El ISO 55.000X son aquellas actividades coordinadas de una organización para materializar el valor de sus activos. La PAS 55, que es la precedente, pues hablaba de las actividades y prácticas sistémicas y coordinadas a través de las cuales una organización administra de manera óptima, sostenible, sus activos, atendiendo al desempleo, riesgo y costes asociados a los ciclos de vida con el propósito de alcanzar un plan estratégico organizacional. Pues una de las principales diferencias entre la ISO 55.000 y la PAS 55 es el alcance del sistema de gestión de activos, ¿no? Mientras que la PAS 55 se centró principalmente en los activos físicos, la ISO 55.000 también se centra en los objetivos organizacionales a nivel estratégico, táctico y operativo para la optimización de procesos de costes-riesgos en la industria. Por lo tanto, la norma ISO 55.000 pues realmente es una compilación de prácticas comunes que sirven como parámetros generales para conducir a la gestión de la amplia esfera de activos, sin reparar en el tipo de organización o de cultura. Partiendo realmente de una visión de gestión de activos, lo que se establece son las generalidades sobre las que debe diseñarse, establecerse, implementarse, mantenerse y mejorarse el sistema de gestión de activos de cada organización. Y aunque se le conoce comúnmente como la norma ISO 55.000, hace referencia a 3 capítulos que eran los que habíamos visto antes. La ISO 55.000, lo que es la gestión de activos, y sobre todo visto desde un punto de visión general, principios, taxonomía, terminología, ¿no? Y ofrece una visión general sobre la gestión de activos y los sistemas de gestión de activos, además de determinar su público objetivo, los beneficios y alcance de su aplicación, lo que son las bases teóricas y el glosario que sirve de preámbulo al iniciar el diseño del sistema de gestión de activos. Luego tenemos, por otro lado, la ISO 55001. Básicamente es la gestión de activos, pero basado más en los sistemas de gestión y requerimiento. Es decir, especifica los requisitos de todo sistema de activos independientemente de su tipo o de organización, ¿no? Y luego tenemos también lo que es la 55.002, ¿no? Que se encarga más de lo que es los sistemas de gestión y los lineamientos para la aplicación. Es decir, lo que hace es proporcionar directrices sobre el diseño y la operación de un sistema de gestión de activos. Y aquí es importante pues, tener claro los principios que tiene la gestión de activos, ¿no? Y antes de ver los principios, pensemos que es un activo, ¿no? Un activo es algo que tiene un valor potencial o real para una organización. Por ejemplo, una planta, una extracción, una maquinaria, un edificio, un vehículo, etcétera, ¿no? Luego, otro concepto muy importante en esta ISO 55000 es la vida del activo, ¿no? Que es el periodo desde su concepción hasta el final de vida. Por ejemplo, una maquinaria, pues desde que la compras hasta pues que se hace inservible y se vende o se suprime, ¿no? Y el último concepto importante para ver todo este cuadro completo, este cuadro end-to-end de la gestión de activos, sería el ciclo de vida, ¿no? Es decir, todas las etapas en el que el activo experimenta durante su vida, ¿no?
Al final tenemos que tener en cuenta que los activos existen para generar un valor para la organización y obviamente para sus stakeholders, ¿no? La gestión de los activos asegura el cumplimiento de sus funciones y la consecución de los objetivos estratégicos. Y, por tanto, la gestión de activos lo que hace es transformar la política en decisiones técnicas y financieros y planes y actividades, es decir, en la toma de decisión. Y, por último, otro de los principios fundamentales es el liderazgo y la cultura son determinantes, obviamente, en la realización del valor, es decir, pues lo que la empresa es y lo que la empresa quiere ser, ¿no? Por lo tanto, al final, definir un sistema de gestión de activos para asegurar la sostenibilidad y desempeño óptimo de los activos es el objeto, pues, de esta ISO 55000, ¿no? En estos principios de gestión de activos es clave buscar un equilibrio entre tres ejes. El eje del coste, el eje de desempeño o de la rentabilidad y el eje del riesgo, ¿no? Es decir, el coste pues tiene que estar siempre justificado, el coste de algo. Y asumimos un coste para tener un desempeño máximo o lo más óptimo posible. Y siempre intentando evitar o controlar los riesgos. Si vemos cómo era la rentabilidad riesga que había definido Markovich en la época de los 60 y que posteriormente SAP en la Universidad de Stanford desarrolló, pues veíamos ese doble eje entre riesgos y rentabilidad, ¿no? Y aparte de este riesgo y rentabilidad o riesgo y desempeño, añadimos la variable coste, ¿no? Con lo cual, pues este balancear o buscar equilibrio entre los tres ejes lo que nos dará es un punto óptimo para la empresa. Y es importante conocer también los elementos de un sistema de gestión de activos, es decir, lo que es el plan estratégico. ¿Y qué es el plan estratégico? Pues el plan estratégico básicamente es lo que es la visión, lo que es la misión y lo que son, sobre todo, los valores, ¿no? Los requerimientos de las partes interesadas. Son muy importantes, obviamente, las políticas de gestión, es decir, los requisitos obligatorios, los principios e intenciones globales, lo que es la estructura para la gestión del control de activos, ¿no? Luego, la estrategia de gestión, es decir, dirección a largo plazo, sustentable y sostenible, optimizada para la gestión de activos. Y por último, lo que son los objetivos específicos de la gestión, es decir, los resultados requeridos, específicos y medibles de los activos. Al final, vamos a tener, como todos nosotros siempre, una medición, ¿no? Vamos a tener una valoración. El Enterprise Asset Management, en las siglas EAM, pues es un poco el compendio de todas estas cosas, ¿no? Al final lo que se busca son los resultados de negocio, tanto efectivos del Enterprise Asset Management, como sería la fiabilidad, la integridad y la disponibilidad, o la eficiencia, buscando la ejecución óptima y la productividad, siempre con una gestión óptima del riesgo en las tres líneas que habíamos visto. Y aquí pues están las distintas variables o los distintos inputs que influyen en una empresa, ¿no? Pues desde el marco de relación con proveedores, con clientes, los activos, los empleados, las regulaciones y los marcos normativos con su importancia que tiene, lo que son las materias primas y obviamente lo que es la integridad fiscal. Uniendo todo esto, realmente tendríamos un cuadro de mando para el Enterprise Asset Management. Y la progresión de ese enfoque táctico al estratégico de la gestión de riesgos es un poco pues lo que determina el éxito o el fracaso en la gestión de activos, ¿no? Lo que es una optimización táctica, pues siempre se ve desde un horizonte temporal, pues más en el corto plazo, y la optimización estratégica es lo que busca realmente mejorar una organización desde el punto de vista tanto humano como desde el punto de vista de trabajo, ¿no? De activos. Con lo cual, alinear esa gestión de activos con objetivos estratégicos de la compañía es un enfoque integral o llamado también end-to-end de la compañía, ¿no? Con una gestión eficiente de los costes de operación y con una reducción de riesgo en un sistema de activos. Y optimizar todo el plan, obviamente, de la inversión de activos, pues es otra de los objetivos principales, ¿no? Pero claro, hablamos de gestión de activos, pero la gestión de riesgos es también muy importante, o lo que es el risk management, ¿no? Porque es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo, para luego establecer unas estratégicas de su tratamiento utilizando recursos generales. Es decir, no me vale tener una gestión de activos
lo más óptima posible si por otro lado no tengo una gestión de riesgos muy óptima. Con lo cual los tres ejes que hemos visto se tienen que alinear completamente, ¿no? Las estrategias de gestión de riesgo pues incluyen transferir el riesgo a otra parte, es decir, evitar el riesgo o lo que es lo mismo, reducir su probabilidad o su impacto para tener un impacto negativo del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una decisión informada. Algunas veces el manejo de riesgos lo que se centra es en la contención de riesgo por causas físicas o legales, como por ejemplo desastres naturales o incendios, accidentes, muerte o enfermedad. Por otra parte, la gestión de riesgo financiero se enfoca en los riesgos que pueden ser manejados usando unos instrumentos financieros y comerciales. Así pues, lo que es el objetivo de la gestión de riesgos es reducir realmente diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones o incluso la política, ¿no? Por otro lado, involucra a todos los recursos disponibles por los seres humanos o en particular por una entidad de manejo de riesgos, personas, grupos de trabajo, organizaciones, etc. Así, la administración de riesgo empresarial, o lo que es lo mismo, es el Enterprise Risk Management, es un proceso realizado por el consejo directivo de una entidad, la administración y el personal de dicha entidad, ¿no? Es aplicado en el establecimiento de estratégicas de toda la empresa diseñada para identificar cuáles son los eventos potenciales que puedan afectar a la entidad y administrar los riesgos para proporcionar una seguridad e integridad razonable referente al logro de objetivos. Al fin, en la gestión de riesgos, por ejemplo, en los viajes de empresa se debe empezar con una evaluación previa del viaje y el análisis de las situaciones que pueden darse durante un desplazamiento, pues como un ejemplo. Posteriormente, lo que se diseñarán serán políticas de reducción de riesgos detectados y, finalmente, asegurar pues, lo que es el negocio, el plan de negocio de ese viaje ante los riesgos no detectados o imposibles de eliminar previamente. Pues esto es un ejemplo pequeñito de cómo sería una gestión de riesgos pues, en una situación muy concreta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Al final, la enfermedad del coronavirus que hemos tenido en estos últimos meses y esta pandemia que está ocasionada, pues realmente está cambiando el paradigma de todo, ¿no? Los coronavirus ya sabéis que es una familia de virus que normalmente afectaba solamente a animales, aunque en ocasiones podían transmitirse a personas. Y el SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la provincia china de Wuhan, y este nuevo virus pues está afectando a muchísimas personas y produce pues la enfermedad como se llama COVID-19, que ya conocéis todos. Al final, pues lo que estamos viendo es cómo a partir del 11 de marzo pues la OMS elevó pues, a la categoría de pandemia global la situación general por el coronavirus y, como ya sabéis todos, este virus se ha transmitido típicamente de una persona a otra por vía de pequeñas gotas que se emiten pues, al hablar, al estornudar, al toser o al respirar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que ha ocasionado es la pandemia un efecto socioeconómico disruptivo, ¿no? Pues como ya sabéis, se han cerrado colegios, universidades en más de 124 países, afectando pues a una cantidad muy elevada, pues aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Es decir, más de un tercio de la población mundial se ha encontrado en algún momento confinada con fuertes restricciones de movimientos. Y todo esto ha afectado a cómo se hacen los negocios y obviamente a la gestión de activos y de riesgos. De hecho, pues los principales medios pues, trataron este virus inicialmente como una gripe más contagiosa hasta hoy día y hoy es el centro de noticias de todos los medios escritos y audiovisuales pues, que podamos ver en cualquier momento, ¿no? A día de hoy todavía no se conoce ningún tratamiento efectivo para la enfermedad y la OMS recomienda que se realicen ensayos controlados, aleatorizados, con voluntarios para comprobar la efectividad y seguridad de tratamientos potenciales, ¿no? Y la investigación ahora mismo pues, es probable que no haya resultados hasta 2021. La OMS lo que sigue pidiendo a otros países es que apliquen un enfoque integral y esta es la situación con la que nos estamos enfrentando, ¿no? Bueno, pues actualmente pues más de 9 millones de personas confirmadas, con casi 500.000 muertes y algo menos de 5 millones de recuperados, ¿no?
cuando echamos la vista hacia atrás unos meses y veíamos la noticia que sucedía desde Wuhan y veíamos que el escenario que nos enfrentábamos era por motivo del coronavirus, nunca supimos que la situación era la que ha llegado hasta hoy día. Pero bueno, es evidente que cada vez suceden con mayor frecuencia estos denominados cisnes negros, que son sucesos impredecibles de gran impacto que tiene, por ejemplo, el coronavirus como un claro ejemplo. Y la incertidumbre, el impacto y la duración que puede tener la citada pandemia, pues está afectando de forma significativa a las decisiones que están tomando pues, las empresas, las compañías, los inversores, estados y bancos centrales, provocando realmente un impacto económico y social motivado por un suceso del que apenas se conocía su existencia hace pues, unos 5 meses aproximadamente. La gestión de riesgos para las empresas y la gestión de activos no debería ser una cuestión exclusivamente orientada a la salvaguarda del valor de la compañía, de los potenciales efectos adversos que pueda provocar los diferentes riesgos a los que se enfrenta, sino que debería ir encaminada a maximizar el valor de la compañía mediante una priorización adecuada y su consideración en las decisiones estratégicas que se tomen. Con lo cual, bueno, pues en esta situación vamos a ver ahora cuál es el impacto en la economía global. Y hasta el momento las noticias económicas en relación al virus se han centrado en, pues básicamente, la espectacular caída de las bolsas y los apresurados análisis acerca de su impacto macroeconómico, que han sido muy apresurados porque era la noticia del día, pero que necesariamente pues tiene un alto componente especulativo porque la situación actual es de una incertidumbre radical, ¿no? El desplome bursátil se produjo después de que la Organización Mundial anunciara el coronavirus, era oficialmente una pandemia, y aquí hay poco que añadir realmente. Los mercados financieros exhiben comportamientos lo que se llaman de rebaño, ¿no? Y el miedo lo que genera son ventas en cascada, huida hacia activos más seguros como es el oro o como es la deuda estadounidense. Pues, ¿qué ha pasado? Pues una apreciación del dólar, una caída del precio del petróleo, cotizando pues a niveles del 2002 y de otras materias primas. En el día a día, pues el temor al contagio y a medidas de aislamiento tomadas en algunos países han golpeado duramente al sector turístico, por ejemplo, aerolíneas reportando pérdidas inéditas financieras que han llevado a cerrar rutas aéreas o a operar vuelo fantasma casi sin pasajeros. Sí, bueno, estoy viendo que hay preguntas, las voy a contestar al final, ¿vale? O sea que bueno, quitando que espero que si hay alguien en México estéis todos bien, voy a seguir contestando las preguntas en los últimos 10 minutos. Al final, los mercados bursátiles de las principales economías como Estados Unidos, la zona euro, Japón, se han desplomado y se han visto la volatilidad implícita aumentar de una forma vertiginosa, conforme realmente al nerviosismo y la incertidumbre que ha llevado a los inversionistas y a tratar de valorar los riesgos más recientes planteados por el nuevo virus, ¿no? Por el momento, como puede observarse en el gráfico que tenéis en esta slide, que mide el nivel de volatilidad de los mercados financieros, la incertidumbre es máxima, ¿no? Llegando a máximos desconocidos desde la recesión del año 2008 con la caída de Lehman Brothers, ¿no? El desarrollo de los acontecimientos desde el día 12 de marzo, pues lo que indican es que podemos estar quedándonos sin tiempo para evitar un shock similar o al menos temporalmente al de la crisis que tuvimos en el año 2008-2009. Por toda la propagación que está teniendo en estos últimos 3 meses, pues podemos decir incluso que puede ser un shock más profundo a esa crisis, ¿no? De hecho, también hemos visto pues como los bonos de alto rendimiento y los mercados emergentes se ven especialmente afectados por estas reasignaciones, ¿no? Y así los diferenciales de los bonos de los mercados emergentes y preemergentes denominados en dólares estadounidenses se han ampliado considerablemente. Y lo mismo ha ocurrido con las primas de riesgo o los CDS, los Credit Default Swap, ¿no? Que también se han repuntado en los últimos 4 meses. El gran riesgo de propagación del coronavirus, así como su impacto en la economía global, puede ser transitorio, ¿no? Lastrando el crecimiento no solo del primer semestre del año, como ya ha ocurrido, sino que puede marcar un punto de inflexión. Tal vez si será el inicio de una recesión en distintas regiones del mundo. Para que ocurra lo primero y que tras una contención venga una recuperación rápida, el shock debería quedarse en la oferta, es decir, en lo que es la producción, ¿no?
y debería limitarse a los efectos directos de una amenaza de pandemia, ¿no? Un frenazo de la producción derivado de los cierres de las fábricas y los problemas de stock por las restricciones en el transporte. Sin embargo, realmente los últimos datos son poco optimistas respecto a esta teoría, desgraciadamente. Realmente, en un mundo tan conectado y dependiendo del punto de vista, lo que podemos tener son los dos shocks en este momento. El virus ya ha pasado de ser un shock de oferta de China a ser realmente una amenaza de lo que es la demanda mundial. Si pensamos en China como el gran productor de bienes mundial, podemos llamarlo la gran fábrica del mundo, tendríamos un shock de oferta, eso está claro. No obstante, en muchos de esos productos son un bien intermedio para, pues por ejemplo, empresas de la eurozona o de Latinoamérica que tienden a ralentizar a su vez la propia producción de bienes y, por tanto, en este caso tendremos también un shock de lo que se llama demanda, ¿no? Y la probabilidad de recesión aumenta si el shock se traslada a la demanda. Es decir, si los consumidores comienzan a aplazar sus decisiones de compra y a postergar sus inversiones y sus necesidades de crédito por la incertidumbre. La mayor parte de los expertos considera que ocurrirá realmente este último escenario, que ya está ocurriendo, que el shock de oferta ha pasado ya a ser un shock de demanda y aunque entre las distintas opiniones de las dimensiones de las consecuencias son dispares. Tomando como horquilla válida, por ejemplo, el último informe del Banco Mundial sobre el impacto de la pandemia, reduciría el crecimiento pues, entre 12 puntos porcentuales a 3 puntos porcentuales respectivamente. En los escenarios más extremos, lo que se adelanta obviamente es una crisis como mínimo similar a la del año 2008. El escenario base, pues básicamente que maneja el Banco Mundial es que se producirá un shock de oferta temporal del que China conseguirá salir a mediados finales de lo que es el tercer trimestre del año, mientras que el resto del mundo ya lo hará bien entrado finales de año, ¿no? Con lo que la recesión, pues igual puede ser, entre comillas, temporal de aproximadamente menos de un año, ¿no? En última instancia, lo que tiene un impacto muy, muy importante a nivel global, ya que puede generar, por una parte, el desabastecimiento derivado de la interrupción de la actividad y, por otro lado, lo que son las subidas de los precios en inventarios existentes. Lo que nos dice la historia es que estas crisis sanitarias tienen un efecto temporal, no permanente, sobre todo en la actividad económica. La buena noticia realmente es que, a diferencia de lo que ocurre con los desastres naturales, pues como serían las inundaciones y terremotos, la capacidad de producción debería rebotar en cuanto se recupere la normalidad. Es decir, las fábricas y oficinas no han sufrido daños y la inmensa mayoría de las personas que enferman pues están recuperando. Por ejemplo, comenzaremos a ver signos de normalización en la actividad económica y el último ejemplo, por ejemplo, es Apple, que ha decidido reabrir su centro de producción pues en China, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya estamos viendo que esa normalidad, entre comillas, que tenemos, es verdad que es dispar entre los distintos países, pero que ya estamos viendo que hay muchos países que empiezan a tener una normalidad, entre comillas. El objetivo prioritario de las políticas públicas es el apoyo al sistema sanitario, ¿no? Y a la contención de la pandemia, ¿no? En las primeras semanas de crisis en Wuhan, el gobierno fue capaz de movilizar ingentes cantidades de recursos y personas para construir en cuestión de días hospitales de emergencia, ¿no? Y así reducir el enorme coste de lo que es la saturación del sistema sanitario, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, en Lombardía, en Italia, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, se ha enviado pues parte por helicóptero pacientes del COVID a otras regiones afectadas por el virus, ¿no? Es un poco como está en cada país intentando reducir esa saturación, ¿no? Impedir que las empresas solventes quiebren y proteger a los trabajadores es obviamente otro de los objetivos, ¿no? Sin embargo, incluso si la fase de contención se hace con éxito, el impacto macroeconómico de la pandemia será más severo. La buena coordinación de lo que son las políticas públicas, monetaria, fiscal y financiera para mitigar el impacto del virus será fundamental. Realmente, en términos económicos, el objetivo más importante para mitigar la severidad de la crisis debe asegurar lo que es el acceso de liquidez necesaria para que las empresas que lo necesiten
eviten cierres de empresas solventes y proteger a los trabajadores de despidos injustificados. Y este motivo de la crisis de liquidez, que realmente lo que más nos puede preocupar ahora, es por lo que vamos a hablar en el siguiente apartado de cómo es el riesgo, cómo se está conteniendo el sistema financiero y el sistema asegurador, ¿no? Existen además distintos mecanismos para lograr este objetivo, pues medidas fiscales. Pues, ¿cómo pueden ser medidas fiscales? Y estáis viendo casi constantemente anuncios de muchas de ellas. Pues ayudas temporales de empleo, ayudas temporales de ingresos, liquidez temporal a las pymes, autónomos, o políticas sociales de emergencia, ¿no? Y lo mismo, estamos viendo en distintos países que para este tipo de situaciones se pueden implementar ayudas temporales parecidos a permisos parentales, a través de los cuales el Estado reemplaza el sueldo de los padres por un periodo determinado, ¿no? O, obviamente, con una política monetaria. Para ello, realmente, lo que se están poniendo en marcha son distintas políticas y medidas, ¿no? He cogido un poco, pues, al final los bancos centrales están tomando medidas similares a las de la crisis financiera en el año 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Que supuso más o menos el 10% del PIB de Estados Unidos, ¿no? La cantidad de ayuda, pues, en determinados países, pues, ha superado ya a la de esa crisis de Lehman Brothers. Por ejemplo, en Europa, el Banco Central Europeo aprobó un programa que era el Pandemic Emergency Purchase, con el cual realizaría compra de bonos privados hasta 750.000 millones y ahora lo ha ampliado 300.000 millones más, ¿no? En Estados Unidos, el 27 de marzo del 2020, se aprobó un rescate económico de 2,2 millones para apoyar a familias y empresas y obtener recursos para proveedores de atención médica sobrecargados y ayudar a familias en dificultades. Pues estos 2,2 billones, para que tengáis una idea, es aproximadamente un 10% del PIB de Estados Unidos y la cantidad triplica a la aprobada en el año 2009 por la crisis financiera, que aproximadamente fue unos 700.000 millones de dólares. ¿El objetivo? Pues básicamente calmar los ánimos, mejorando las condiciones financieras de las empresas y familias para compensar lo que es la caída de los ingresos, pero sobre todo para promover una acción coordinada que evite el frenazo de la oferta que se traslada a la demanda. Es decir, la respuesta monetaria y fiscal no evitará el shock de la demanda en el primer semestre, pero puede ayudar a minimizar los efectos permanentes y asegurarse que los problemas de liquidez de las empresas no se conviertan en problemas de solvencia. Hemos visto en China, por ejemplo, cómo la bajada de tipos de interés y varios paquetes de estímulo por lo que se han inyectado liquidez en el sistema, pues también han dado sus frutos positivos, ¿no? Y bueno, políticas de estabilidad financiera, pues el mercado de descenso de las tasas de interés, estamos viendo unas tasas de interés muy bajas en todo el mundo, sumado a una creciente ansiedad en torno a las perspectivas económicas, también ha generado inquietud entre los inversionistas acerca de la salud de los bancos, ¿no? Los precios de las acciones realmente han caído bruscamente y la cotización de los bonos también se ha visto sometidas a cierta presión, probablemente debido al temor de posibles pérdidas, ¿no? La duración es la clave de esta crisis, ¿no? El shock de oferta se convertirá en una demanda y aunque esperemos que no sea muy duradero, por los niveles de paro actuales, además lo que se produce es la desconfianza en la disminución de la renta disponible. Pues visto cuál es el impacto actual, vamos a ver qué respuesta ha dado el sector financiero y el asegurador por su importancia, por salvar esta crisis de liquidez, que sería lo peor que nos podría pasar, ¿no? Y esta situación lo que ha supuesto es que las condiciones financieras se hayan endurecido, ¿no? Lo que supone mayores costes para las empresas que acuden a mercados de acciones y bonos en busca del financiamiento, ¿no? Esta constricción lo que busca o brusca y repentina de las condiciones financieras actúan como un lastre, pues, para la economía, ya que las economías posponen sus decisiones de inversión y las personas lo que hacen es retrasar el consumo al sentir una menor seguridad financiera, ¿no? Lo bueno es que los bancos son ahora en general más resistentes que antes a la crisis de 2008, gracias a que cuentan con mayores colchones de capital y liquidez. Esto quiere decir que los riesgos para la financiera precedentes del sector bancario realmente son mucho menores, pese al descenso del precio de las acciones que estamos viendo, ¿no? Pero aún así, las autoridades supervisoras lo que deben de vigilar muy cerca la evolución de los bancos, ¿no? Dado el brote del virus, es un fenómeno temporal, los bancos
podrían contemplar una reestructuración temporal de lo que son los vencimientos de los préstamos para los prestatarios más afectados. Los supervisores lo que deben afectar es, deben trabajar realmente estrechamente con los bancos para garantizar que estas medidas sean totalmente transparentes y temporales. Y el objetivo debe ser preservar la solidez financiera de los bancos y la transparencia general en todo el sistema financiero, ¿no? Al final, las autoridades lo que deben hacer es estar también en alerta ante posibles amenazas para la estabilidad financiera procedentes de fuera del sistema bancario. Esto realmente lo que implica es reforzar la atención en los gestores de activos y los fondos cotizados en bolsa, en los que los inversionistas podrían liquidar inversiones riesgosas de forma repentina. Entre las principales medidas que han tomado los principales actores del mercado, pues hombre, ya sabéis que el teletrabajo, al final la salud es lo primero, y limitar los viajes y reuniones presenciales impulsando el teletrabajo, pues es un axioma nuevo para nuestra forma de trabajar. Otro de los medidas que han tomado, líneas extraordinarias de liquidez, tanto crédito como préstamos, ¿no? Para paliar el efecto colateral de las medidas sanitarias. Realmente uno de los sectores que está haciendo más por colaborar, porque más le interesa, es el sistema financiero, en los múltiples planos que puede ayudar, desde la concesión de lo que serían préstamos o créditos a las empresas en apuros por la caída de la actividad al refuerzo de la digitalización para impulsar que la inmensa mayoría de las operaciones bancarias se pueda realizar desde el domicilio. Al final lo que hemos visto es que muchos autónomos y pequeñas empresas han visto en peligro su actividad por las medidas para frenar el coronavirus, ¿no? Y para paliar este impacto colateral de las medidas sanitarias, las distintas entidades financieras lo que han creado son líneas de liquidez para ayudar a este tipo de colectivos durante el cierre y solventar el frenazo de sus ingresos durante el tiempo que dure el estado de alarma. Si las herramientas digitales pues ya se habían hecho fundamentales para nuestros clientes mucho día a día, hoy en día la digitalización es fundamental en general para las empresas y para toda esta gestión de activos y de riesgos, ¿no? Sin moverte de sofá y a través de una web del banco o una app, se puede pues, hacer realmente de todo. Incluso se ha visto cómo fábricas industriales se han podido manejar desde casa. Bueno, obviamente el asesoramiento financiero de calidad es el mejor método contra el coronavirus, tanto para las empresas como para las personas. Y esta ha sido la respuesta de uno de los sectores que más tiene que ayudar para combatir esta crisis, ¿no? Ahora en este siguiente apartado veremos cómo es la gestión de activos y la gestión de riesgos, ¿no? Y lo primero, antes de ver la gestión de activos, lo que tenemos que ver son los tipos de activos, ¿no? Pues existen activos humanos, activos financieros, activos intangibles, activos de información y activos físicos, ¿no? Y lo que es el negocio total, hay un contexto vital donde están los objetivos, las políticas, la regulación de empleo, los requerimientos, el desempeño, los riesgos, ¿no? Luego, lo que es los activos pues que llamamos financieros, pues bueno, pues son muy importantes, como hemos dicho antes, tener una holgura que presten tanto los bancos como las aseguradoras para esta liquidez que se necesita en estos momentos, pues pueda realmente ser útil para las empresas, ¿no? Un sistema de gestión de activos realmente es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados y que interactúan y cuya función es establecer una política y los objetivos de la gestión de activos y los procesos necesarios para alcanzar dichos objetivos, ¿no? Nos quedaría pendiente definir ahora lo que es un sistema de gestión de activos y en esa parte del ISO 55000 es clara. Hay que decir también que desde un enfoque estructurado para el desarrollo, coordinación y control, todas las actividades que una organización realiza sobre sus activos en sus diferentes etapas del ciclo y se alinea obviamente con los objetivos estratégicos de una compañía. Lo que debemos de considerar como elementos constitutivos en un sistema de gestión de activos son las políticas, planes, procesos de negocio y sistemas de información. Y estos elementos deben estar integrados para asegurar que las actividades de gestión de activos se puedan ejecutar, ¿no? La relación y la diferenciación entre gestión de activos y sistema de gestión de activos, pues podría ser que la organización utiliza un sistema de gestión de activos para dirigir, coordinar y controlar las actividades de gestión y dicho sistema puede proporcionar un mejor conocimiento y asegurar los objetivos de gestión que se alcanzarán sobre una base coherente y, sin embargo, no todas las actividades de gestión de activos
pueden formalizarse a través de un sistema de gestión de activos. Por ejemplo, aspectos que pueda tener influencia significativa el logro de los activos en la gestión de activos, tales como pues, el liderazgo, la cultura, la motivación, el comportamiento, que pueden gestionarse por la organización utilizando acuerdos fuera del sistema de gestión de activos. Al final, todo se centra en el valor, ¿no? Los activos existen para proporcionar valor a la organización y a sus partes interesadas, ¿no? Y la gestión de activos no se enfoca a sí misma, sino el valor que un activo puede proporcionar a la organización. El valor, que puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero, será determinado por la organización y sus partes interesadas de acuerdo a los objetivos organizacionales, ¿no? Y los beneficios en la gestión de activos, pues incluye distintos beneficios sin ser limitados a los siguientes. Oye, lo que es la mejora pues, del desempeño financiero, lo que son las decisiones de inversiones, lo que es el riesgo gestionado, mejoras en resultados y servicios, responsabilidad social demostrada, demostración de cumplimiento, mejora de reputación, mejora de sostenibilidad social organizacional, mejora de la eficiencia y de la eficacia, ¿no? Al final es obvio que todos estos beneficios anteriores son de alta transparencia para cualquier organización sin importar su área de desempeño, ¿no? Incluyendo pues, sectores tanto públicos como privados, pero a nuestro entender el mayor beneficio que una organización puede percibir es que su implementación las organizaciones pueden focalizar, alinear y sincronizar en todas sus áreas funcionales, así como las partes interesadas en alcanzar objetivos esenciales, buscando de manera permanente dentro de un marco de sostenibilidad lo que es la generación de valor, ¿no? La ISO 55000 está construida de tal forma que puede integrarse sin dificultad a los requisitos de los otros sistemas de gestión, por lo que su implementación no estaría en conflicto con los avances que se hayan realizado. Además, permite que una organización realmente pueda establecer sus necesidades y requerimientos, el nivel de lo que sería obsolescencia de activos y sistemas de activos, permitiendo que los enfoques analíticos para su administración dentro de diferentes etapas del ciclo de vida activo, ¿no? Y es indispensable tener claridad que la gestión de activos, y más hoy día, debe traducir de manera clara y consistente con los objetivos de la organización en decisiones, planes, actividades, utilizando un enfoque basado en riesgo, ¿no? Y al final, bueno, pues ahora mismo, actualmente, hay dos grandes retos, ¿no? Desde el punto de vista de riesgos. Uno, adaptarse a la situación de una reducción máxima de actividad y que afecta a todos sus clientes y, por tanto, a su propia actividad. Y ahora vemos que la verdadera transformación digital y sabemos qué bancos son realmente digitales y cuál no. Y el reto de ayudar precisamente a los clientes en que la recuperación sea en forma de V y no en forma de U. Es decir, lo más rápida y mejor posible. Dicho esto, pues aunque todavía muchos de los expertos pensamos que va a ser en forma de V, cuanto más se alargue esta crisis, será más en forma de U y menos en forma de V. No cabe duda de que, dado los retos que se presentan actualmente para disponer de una gestión de activos y de riesgos que sea eficiente, eficaz y predictiva y flexible, es indispensable tener en cuenta las siguientes consideraciones. Pues nos encontramos realmente en un entorno global. Las compañías cada vez están más expuestas independientemente de su ámbito de actividad a efectos globales. No es suficiente y exclusivo, no es un enfoque exclusivo de lo que son los riesgos internos de las compañías, ¿no? Es necesario también ampliar la visión a los riesgos externos, ¿no? Medio ambiente, ciberseguridad, y considerar que cualquier tema podría afectar realmente a los stakeholders, ¿no? Es importante la gestión actualizada de riesgos. Los principales riesgos identificados en el año 2019 no fueron los mismos que en el 2018-2017 y con toda seguridad no serán los mismos que 2020 ni muchísimo menos de los 2000, pues no sé, 25 o 30, ¿no? Y, por supuesto, siempre hay que tener una visión holística. Es decir, es necesaria una visión más global de toda la organización y que la gestión de riesgos sea parte de la cultura empresarial y que cada uno de los empleados que la conforman. Las medidas a tomar, pues lo que deberían estar basadas es más siempre en un enfoque más proactivo que reactivo y deberían permitir siempre que desde los miembros del Consejo de Administración hasta el último empleado recién incorporado en la compañía sepan cuál es la guía de actuación cuando se den determinadas situaciones de este tipo. Si desde la gestión de riesgos lo que se ha dado es un enfoque proactivo de estas situaciones, se facilita que para dar una respuesta ágil y consensuada, lo más probable es que reduzca significativamente el impacto que puedan llegar a tener materializados, ¿no? Y dados los últimos acontecimientos, algunas de las preguntas que seguramente se están haciendo en muchas compañías son las que tenéis en esta slide. Tengo los riesgos actualizados y priorizados, tengo actualizados los riesgos de una estrategia
y los planes de acción y mitigación, es necesario la actualización del plan de continuidad, etcétera, ¿no? Al final, los planes de contingencia y la gestión de activos en todo tipo de entidades, pero sobre todo las entidades financieras y aseguradoras, pues se centran en hacer análisis de sensibilidad y estrés de la cartera de riesgo, hacer análisis de sensibilidad de los planes de liquidez, hacer un análisis predictivo de las necesidades financieras que puede tener una compañía para el año 2020 en prevención de una reducción de ingresos y de la posibilidad de solicitar nuevas líneas de financiación, lo que es la elaboración de un plan de medidas de ajuste económico-financiero, renegociación de los vencimientos en el corto plazo, división de responsabilidades, identificación de autoridades clave, ciberseguridad, ¿no? Al final, los esfuerzos por contener y evitar una mayor propagación de lo que es el brote del coronavirus está ocasionando interrupción en las actividades de las empresas, además de cierto grado de miedo y confusión en la comunidad de empleados. Empresas de todo el mundo, incluyendo las empresas españolas, lo que están es activando son sus planes de contingencia y continuidad de negocio, permitiendo o dando a las instituciones de sus empleados que trabajan desde casa. Esto significa que hoy en día pues millones de personas están trabajando a distancia o en su casa, ¿no? Y por lo tanto es crítico que las redes sean lo más operativas como más seguras, ¿no? Es muy importante siempre en una crisis de esta ver cuáles son los indicadores adelantados, ¿no? Y bueno, pues indicadores como el PMI manufacturero o el PMI de servicios, pues lo que ya da una idea de que la crisis que viene pues va a ser bastante fuerte, ¿no? Con una correcta gestión de riesgos end-to-end, las entidades financieras lo que buscan es realizar un asesoramiento estricto, personalizado con sus clientes de cara a mejorar la situación actual, ¿no? Aconsejando tomar medidas como pues, reducción de gastos, renegociar con los proveedores, gestión con cuidado del riesgo comercial, ampliar póliza de crédito y financiación corto, solicitar aplazamientos de impuestos y cotizaciones en la seguridad social, estar muy atento a ayudas financieras o dar una importancia fundamental al presupuesto de tesorería. Y como último punto, antes de iniciar la parte de preguntas, veremos cuáles son las previsiones ante esta crisis, ¿no? Y a día de hoy, siento no ser más claro, pero desconocemos, por ejemplo, muchos aspectos del origen y de la evolución de la pandemia. Y si existirá una vacuna en un futuro cercano o cómo nuestro comportamiento individual y colectivo afecta realmente a la probabilidad de contagio. Ante la existencia de incertidumbre, pues la heterogeneidad en la actitud individual ante el riesgo dificulta que nos coordinemos con las mejores medidas preventivas y que acabemos cumpliéndolas. Y eso que entiendo el esfuerzo que estamos haciendo la sociedad por cumplirla, ¿no? Un problema adicional es nuestra limitada capacidad cognitiva para comprender las probabilidades de eventos inciertos, más aún si se tratan de eventos de probabilidad muy baja, ¿no? Lo que dificulta enormemente el proceso de informar de una manera no solo precisa, sino también comprensible sobre los riesgos a los que nos enfrentamos. Pero si los contagios se controlan o se toman medidas que contribuyan a aumentar la confianza, podremos ver movimientos también en sentido contrario, ¿no? Por lo que de momento hay que prepararse para semanas de alta volatilidad, ¿no? En cuanto al impacto negativo sobre el crecimiento, pues ya podemos decir, y desgraciadamente, que aunque termine por ser una forma de V y no de U, se dejará sentir bastantemente y esperemos que sea más de V que de U. El posible futuro rebote pues no podrá compensar realmente toda la caída de la actividad que estamos viendo, ¿no? Y cada vez parece más claro que la fase más crítica será más larga de lo inicialmente previsto, ¿no? Realmente, en todo caso, el efecto económico final dependerá de la actividad de las medidas de contención, pues cuarentenas, restricciones de movilidad o cierre, cancelación de aglomeraciones y eventos públicos, de la difícil gestión del miedo del ciudadano y de los efectos de las medidas fiscales y monetarias que se vayan tomando. Bueno, asimismo, cuál es la situación de partida o así de cada uno de los países, que aquí, en este caso, será muy distinta en un país que en otro. De especial relevancia pues, será evitar los problemas serios de estabilidad financiera e insolvencia empresarial, en particular restricciones de créditos a empresas y aumento de coste de financiación en los países, como lo vivido durante la crisis del euro o durante las distintas crisis de países emergentes en las últimas décadas. Se pueden diferenciar 4 etapas en el impacto económico del coronavirus, más o menos están estandarizadas, en relación a las repercusiones que el coronavirus puede tener y la rentabilidad corporativa pues podría ser
más o menos las 4 etapas que tenéis en pantalla las que se podrían dar, ¿no? Las 2 primeras están actualmente en marcha y preocupan justificadamente a muchos, pues desde hogares, empresas y mercados financieros hasta gobiernos y bancos centrales. No solo se superponen entre ambas, sino que se alimentan entre sí de una manera inquietante, ¿no? La tercera fase pues consiste más en formar un fondo de mercado y posteriormente uno económico que proporcione la base para una recuperación sostenida y sostenible, aunque dejo de ser completa. Y la última fase es potencialmente a más largo plazo y podría tener elementos de desglobalización y, en el caso de regularización y supervisión financiera, un mayor enfoque que los riesgos de liquidez de instituciones no bancarias, ¿no? Las últimas previsiones de la OCDE pues, han quedado ya desactualizadas, ¿no? La OCDE avisaba que la epidemia desatada por el COVID-19 pues, frenaría la economía mundial de manera rebajando la previsión de crecimiento del 2,9 al 2,4. Y ahora ya sabemos que no va a haber crecimiento, sino va a haber de media pues, una caída pues, entre el 2 y el 12% aproximadamente del PIB y diferenciando entre distintas regiones, ¿no? Las consecuencias del coronavirus en la economía, pues lo que han hecho bajar son las principales potencias mundiales, ¿no? Es clave reducir la expansión del virus, no solo por una cuestión sanitaria, sino también por una cuestión económica, y es muy importante balancear esa situación sanitaria y económica. Si no se toman medidas adecuadas, se corre el riesgo que esta crisis transitoria se convierta en permanente. El coronavirus puede acelerar el proceso de concentración de la industria y la gestión de activos, obviamente, y el FMI prevé que la crisis actual podría llegar a convertirse en la peor recesión de cerca de 90 años desde la Gran Depresión desde principios de los años 30 del siglo pasado. Este año el PIB mundial pues se contraerá mucho, no sabemos hasta cuándo, pero bueno, pensamos que va a ser negativo seguro. El FMI pues cree que la recuperación económica llegará en 2021 y habrá que ver si ya en el primer semestre empezaremos a ver algo de recuperación o hasta el segundo semestre de 2021 no veremos una recuperación real, ¿no? Y es que, por ejemplo, las circunstancias actuales pues implican un cambio en los patrones de circulación de dinero respecto al habitual, ¿no? Y la crisis actual pues lo que está teniendo es un efecto en la industria de la gestión de activos. Hay muchas entidades pequeñas y nuevas que no han demostrado cómo aguantan un episodio convulso como el actual, ¿no? Y la reacción o sobrereacción a los mercados de la crisis actual se debe realmente al desconocimiento de las implicaciones de esta pandemia y el impacto económico es y será severo. Esa es una afirmación sin lugar a toda duda, ¿no? Y bueno, por poner un poco el impacto en Latinoamérica, pues que sé que muchos sois de ahí, pues he puesto esta slide. También ha quedado ya un poco desactualizada porque se ve que va a ser bastante mayor de lo que está esto. Pero bueno, según las estimaciones de la empresa de servicio financiero Goldman Sachs, en muchos países latinoamericanos la coyuntura económica empeorará a causa de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a las previsiones que hizo pues, a finales de marzo, se espera que el Producto Interior Bruto, pues en algunos países, pues como México, pues caiga por encima del 1,5%, aunque ya estamos viendo que puede ser sobre el 3%, y en algunos países como Ecuador y Argentina por encima del 5% actualmente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues pase lo que pase, el impacto económico del segundo trimestre del 2020 pues es muy duro, pero todavía es posible que la recuperación sea relativamente rápida si el frenazo no dura demasiados meses, ¿no? Lo que requiere es una respuesta de política tanto económica, y aquí fiscal y monetaria, como hemos visto, fuerte, con suficiente liderazgo y coordinación de políticas para frenar el miedo de la ciudadanía, ¿no? Y además las sociedades que son más cohesionadas y cívicas pues serán capaces de afrontar mejor el reto del por qué durante los próximos meses un individualismo exagerado se puede concluir el desastre, ¿no? Bueno, esta crisis lo que nos va a suponer muchas lecciones y eso yo creo que las estamos viendo. Poner en blanco sobre negro ante un mundo tan interdependiente que las acciones unilaterales, además de ser inefectivas, son contraproducentes, o debemos reflexionar si el avance de la globalización y la profundidad de la cadena de suministros globales se ha hecho de una forma desordenada, o que hay determinadas regiones como la UE que corre el riesgo de repartir errores de descoordinación y lentitud de respuesta que se dieron en el año 2008 durante la crisis financiera global, y la pandemia tendrá, sin lugar, importantes implicaciones geopolíticas que todavía son difíciles de anticipar, ¿no? Y por último, esta crisis no puede dejar importantes lecciones sobre las posibilidades y efectividad de pues, temas como el teletrabajo o temas de la digitalización, que son herramientas
que son muy importantes desde el punto de vista tecnológico y para las empresas, ¿no? Y visto esto, vamos a pasar al tema de las preguntas. Si os parece bien, voy a contestar en el mismo orden que las estáis haciendo durante toda la presentación, pues tenemos ahora mismo unos 10 minutos, algo menos, así que voy a empezar a ver las primeras preguntas. Vale. Vale. Pregunta Joaquín Sánchez, ¿se refiere al parecer exclusivamente al activo material inmovilizado? ¿También al activo intangible? Sí, claro, también, porque el activo intangible es parte de la ISO 55000, con lo cual es tan fundamental en tipo de empresa de fondo de comercio como los derechos de traspaso, en club de fútbol, etcétera. Bueno, y en publicidad y en muchos sectores, con lo cual, por supuesto, la gestión del activo intangible es sin duda pues una de las principales partes y sobre todo en algunos tipos de empresas como las que has indicado, ¿no? También pregunta Joaquín Sánchez si el mantenimiento del activo corriente como existencias en el caso de grandes marcas como coche de alquiler, constructoras en las que se contabilizan como stock, ¿qué normas de mantenimiento? Más bien se refiere a la valoración por su valor razonable, detrayendo en su caso las depreciaciones. Bueno, es muy importante ver si va a haber algún cambio contable a raíz de esta crisis, todavía no se ve, con lo cual la contabilización pues será en función pues de las IAS o de las IFRS que estén en su momento. Pero bueno, está claro pues que la valoración tiene que ser siempre a precio razonable, que es lo que se dice a día de hoy por las principales normas internacionales, ¿no? Vale, Douglas Gerardo lo que afirma, en mi criterio, las tres líneas de defensa son responsables para asegurar que la compañía tenga una óptima gestión de activos y más ahora en medio de la pandemia. Mi consulta es la siguiente: si la empresa no existe un encargado de activos que se preocupe por implementar una adecuada gestión de activos, ¿de qué área o gerencia es la responsabilidad de implementarlo y darle mantenimiento en el futuro? Porque si bien es cierto, la segunda línea de defensa, riesgos y control interno, es responsable de mapear los riesgos y determinar los controles existentes en la tercera, que es auditoría interna. Al final debe existir un responsable de una primera. Bueno, las tres líneas de defensa siempre deben existir. O sea, ya sabes, Douglas, por tu pregunta, que la primera línea de defensa tendría que ser negocio, ¿no? O sea, negocio tiene que ser la primera línea responsable de una óptima gestión de riesgos. Y si no tiene un equipo definido para una gestión de riesgos, pues tiene que ser negocio y tiene que ser finanzas los que sean esa primera línea de defensa. Y como ya tú has dicho, pues la segunda línea de defensa pues probablemente será riesgos y más control interno, y la tercera línea de defensa pues será auditoría interna, ¿no? Vale, sigo con las preguntas. Pregunta Joaquín Sánchez, ¿y las inversiones estrategia a largo plazo? ¿No habrá eso? Digo, ejemplo de inversiones financieras, sí habrá ISO, claro. Hay ISO para todo eso, para inversiones financieras de control a largo plazo también, para compras inmobiliarias o venta. O sea, realmente las ISO es la gestión de activos, de todos los tipos de activos productivos en una empresa. Vale. Pregunta Claudio Aquiles, desde Ciudad de México. Bueno, sí. Es que ha habido justo un temblor un terremoto de 7,5 grados, pero parece que por ahora está todo bien. Simplemente lo está diciendo, me había dado cuenta yo cuando esto porque justo tengo parte de mi equipo en México y me lo están poniendo por chat. ¿Considera, dice Joaquín Sánchez, la inversión estratégica de la compra de autocartera, sea excedente de grande tesorería, bien para sostener acciones o para la mayor protección y remuneración del accionista antiguo? Hombre, siempre la compra de autocartera pues ha sido una protección, ¿no? Es verdad que según las distintas comisiones nacionales de mercado de valores existen límites los cuales no se puede superar. Casi todas las empresas grandes lo están haciendo, o sea, realmente para proteger un poco el valor de su empresa, ¿no? Yo considero que es adecuado, la verdad, en este momento. Vale. Douglas Gerardo pregunta qué estrategias deberían seguir las compañías para minimizar los efectos a futuro del COVID respecto a los activos que son una de las razones de la compañía generar beneficios del futuro, más que en compañías subdesarrolladas como Centroamérica y algunas otras partes de América. Bueno, pues al final considero que los activos probablemente haya que alargar su periodo de vida, es decir, esto afectará obviamente al CAPEX de los activos.
alargando ese periodo de vida porque durante unos meses no van a estar tan productivos, lo que hacen es que las empresas, pues bueno, no tengan que realizar esos costes tan elevados y lo que hagan sus activos productivos, pues que se daten más en el tiempo. Dependiendo del tipo de empresa, esto lo podrás hacer con una mayor facilidad o menor. Vemos que, por ejemplo, en empresas industriales, pues, como por ejemplo las fábricas de coches, pues vemos que se hace habitualmente en estas épocas de crisis, cómo se alargan los periodos de lanzar nuevos modelos, ¿no? Pues si lo normal son 3 años aproximadamente o 3 años para un restyling, ¿no? Pues vemos cómo se puede alargar a 4 años, una cosa así, ¿no? Siempre desde un punto de vista que no pierdas competitividad en el mercado, porque si no también estás muerto, ¿no? Vale, voy a ver más preguntas de distintos compañeros. Pregunta Luis Adolfo Meneses, que también es importante saber el flujo de caja como el índice comercial y sus obligaciones contractuales a cumplir, ya que los riesgos requieren un recurso y en una época de restricciones el ingreso de capital de trabajo es complejo, efectivamente. Para mí el flujo de caja es cuando estudio lo que son los distintos estados contables y cuando vienen analistas de mi equipo a preguntarme, siempre les he dicho que el flujo de caja es el estado financiero más importante, porque es realmente el que denota cuáles son las salidas reales y las entradas reales de caja, y es por ahí por lo que las compañías pueden quebrar, ¿no? Con lo cual, pues, el capital de trabajo, pues, a través de tu flujo de caja tiene que ser estudiado de una forma, pues, muy evidente, ¿no? Pregunta Nelson Cova, que ante un escenario de hiperinflación y sin fuentes de financiamiento, ¿cómo enfocar la gestión de activos para administrar los activos? Hombre, un escenario de hiperinflación, y Nelson, me imagino que provienes de algún país de Latinoamérica donde ya lo hayas tenido y por eso lo preguntas, lo que se debe es intentar controlarla. O sea, lo primero es controlar la inflación, ¿no? Y es lo que es, por ejemplo, la Unión Europea es lo que está intentando controlar. Es decir, ahora mismo, pues si pudiésemos emitir billetes para pagar a todo el mundo, pues hombre, mucha gente se pondría contenta, pero al final eso es una táctica, la emisión de billetes, que si no se hace de forma controlada es contraproducente, ¿no? Si lo haces de forma descontrolada, pues lo que estás es agotando son las fuentes de financiación. Si lo haces de una forma controlada y lo que genera son beneficios para los bancos para que no dejen de dar líneas de liquidez, pues igual puedes controlar si esta crisis tiene un efecto temporal de corto o medio plazo, pues puedes controlarlo. Si ya tienes hiperinflación, pues el primer problema obviamente es la hiperinflación. Y eso, Nelson, estoy de acuerdo contigo. Vale, bueno, vale, gracias Henry por tu comentario. Me pregunta César Augusto de Cuba, ¿cómo se integra la gestión de activos con riesgos con RSC? Bueno, los riesgos en responsabilidad corporativa ahora mismo son cruciales, ¿no? O sea, es decir, si antes lo que era medio ambiente eran muy importantes, ahora se ha puesto de más énfasis en la parte de buen gobierno y de social, ¿no? Es decir, la crisis del coronavirus lo que nos o lo que nos tiene que servir como reflexión es una gestión de activos lo más sostenible posible. O sea, eso sin duda, César, es en función a los riesgos RSC, ¿no? Vale, contesto las dos últimas preguntas. A Roberto Valdés, que pregunta pues, que esto era más difícil una recuperación económica aun con planes de recuperación planteados. Pues sí, Roberto, por supuesto. Esperemos que también, como todas las crisis, sepamos aprender de las crisis y sepamos salir más fuertes que antes, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Última pregunta, pues para Rodomiro Castañeda, ¿qué aspectos mínimos tendría que revisar mi plan de negocio para mejorarlo en época de pandemia? Hombre, yo creo que es una época en la cual hemos tenido todos mucho tiempo, estamos teniendo mucho tiempo para pensar en qué es realmente lo que requiere sociedad, ¿no? Y yo la continuidad de negocio lo que haría es qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que va a querer el cliente después de la pandemia y qué es lo que querrá el cliente cuando se recupere la normalidad, ¿no? Yo eso, Rodimiro, sería lo que me plantearía, ¿no? Como business plan. Bueno, y dicho esto, ya estamos 3 minutos fuera de tiempo, que son más o menos los 3 primeros que hemos esperado.
Espero que os haya gustado lo que es la webinar y os invito pues a ampliarla dentro de los cursos que tenemos en EALDE, que hay mucha más información y sobre todo pues hay mucha diálogo pues entre los alumnos y conmigo, y se aprende muchísimo más sobre toda esta gestión de riesgos. Muchas gracias a todos y espero que estéis todos bien.